La fiebre del K-pop es un fenómeno a nivel mundial, pero en Corea cruza todos los límites. Millones de visitas en cada vídeo, crean tendencia de moda y son imagen de las marcas más importantes de belleza y tecnología. Y tienen cientos de productos de merchandising para sus fans. Justo lo que estaba buscando. Tanta es la fama que en Corea existen avenidas, restaurantes y cafeterías dedicados únicamente a ellos. Millones de fans de todo el mundo vienen aquí para comprar, comer, hacerse una foto e intentar encontrarse con ellos. Así que volé más de 16 horas hasta Corea para comprobarlo de primera mano. Mi objetivo es probar y conocer esta fiebre del K-pop para mostraros algo que no había visto en otra parte del mundo. Pero os adelanto que me dejó sin palabras hasta dónde puede llegar la fiebre del K-pop. Creo que no puede empezar en otro sitio mejor que en este. K-Star Road es donde me encuentro ahora mismo. A derechas, a izquierdas, esto está únicamente por y para los idols del K-pop. De hecho, esto de aquí es un muñequito de BTS y cada X metros están los muñequitos como si fuesen las estrellas de Hollywood, básicamente. Viene aquí la gente, se hace una foto, como la chica está tan amable. You can. Se hacen fotitos, yo qué sé, se suben a sus redes sociales con sus grupos favoritos. Está el de BTS y el de todos los K-pop grupos, que no me sé ninguno más, la verdad. De hecho, esto está en el distrito de Gangnam y es el distrito con más panoja, nivel adquisitivo de Corea. Ahora mismo aquí delante tengo 4 carrazos, casa de Cartier, y espero que las cafeterías no oscilen por el mismo precio. Pero para ello tenemos que comprobarlo. Vamos a por ello, vamos a buscar estos restaurantes de K-pop idols. Oye, me fascina algo. ¿Cuántos ositos hay en este paseo? No sabía que habían tantos grupos de K-pop, lo desconocía, soy ignorante en esa materia, disculpadme. Y otra cosa que me fascina es que los edificios, todos son increíbles, o sea, de cada marca que ves es increíble, es como que las marcas quieren fardar, ¿no? De este edificio me la saco aquí, es el más gordo, el mejor, el mío. Parece que va un poco de ese rollo. Me está dando miedo la panoja, miedo me da las cafeterías. Mira el de Dolce & Gabbana, mira qué guapo, tiene hasta su propia terraza. Mira qué mofa. Este siguiente destino, que es una cafetería, por fin necesito café. Esto es muy loco, ¿vale? Para que veáis dónde llega la locura y la fiebre coreana por esto. Esto de aquí a mis espaldas es una productora de música, se llama YG y han producido para Blackpink, por ejemplo. Y se reunían tantos fans aquí en la puerta que la misma productora decidió montar una cafetería ahí delante que se llama The Same, ¿vale? Aquí pues hacen movidas de sacan un disco, sacan algún evento o hacen un meet and greet, etcétera. Pues lo hacen en esta cafetería y esta cafetería pues está a reventar de cosas que les gustan a los fans del K-pop y de los idols, así que vamos a verle y tomamos un cafecito. De hecho es que hay gente ya aquí esperando. Ah, tiene varias plantas. ¿Alguna vez habéis visto una máquina que mientras que estás esperando van saltando videoclips de Blackpink? Porque yo es la primera vez que lo veo. Puedes pedir, ¿y qué vamos a pillar? Pues vamos a pillar un ice americano. 4.300 wons. Cuando tiras a subir hay muñequitos que entiendo que son como el brand de la productora, quiero pensar, corrígeme en comentarios. Y creo que aquí también se puede tomar café. Sí, correcto. Hay más gente aquí, coleccionando cosas, cromos. Ah, pero no hay mucho aquí. Hay una terracita. Ah, ya entiendo esto para qué es. Te pones ahí en esta terraza, te pones a tomar café y ves si entra y sale alguna ídol. Yo creo que lo hacen por eso. Esta zona está chula, la verdad, porque vienes aquí, te tomas un cafecito, tienes wifi gratis, espacioso, no hay casi gente, o sea, una cafetería guay, la verdad. Y abajo creo que está el premio gordo, donde puedes comprar merchandising además de tomarte el cafecito. Aquí hay mucha matraca. Cuando tienes algún sitio que no está permitido el café, hay cosas para poder dejar el café. Mira, yo lo dejo aquí y nadie me lo quita. Wow, esto lo han agotado. Eso de ahí que no sé qué es, parece un globo, un globete que se puede hinchar, no sé qué es, está totalmente agotado, sold out. Wow, gorras de cada uno de los idol, chapas de cada uno de los idol, no conozco la mitad, chicos. Wow, y muñequitos. La peña se está dejando la pasta aquí, Justo lo que estaba buscando. Creo que es la cafetería más hardcore que he visto en relación a K-pop. No sé si alguna más nos va a sorprender más que esto, pero aquí tienes todo, desde ropa, muñecos, todo para y por fans. Me parece muy bien la iniciativa que tomó la productora esta. Vale, esto es donde yo quería llegar. Mirad esto, es que hay gente haciéndose fotos. Esto es un restaurante que vais a flipar, Para que os hagáis una idea de hasta dónde llega la fiebre por la cultura idol, K-pop, hay restaurantes que tienen su propia temática de grupo. O sea,
Este restaurante es full BTS, ¿vale? Si te apasiona BTS y la comida coreana, vienes aquí y es tu paraíso, porque todo está ambientado hasta la fachada con fotos del grupo de BTS. Y yo tengo mucha curiosidad de saber precios, qué tal está la comida y qué hay dentro, a ver qué sirven. A lo mejor te sirven un trozo de camiseta de un integrante de BTS, no lo sé. ¡Huele a historia! Vale, vamos a ver qué tiene. De momento no sé cómo va a terminar el vídeo, pero os digo que esto es de lo más heavy que he visto yo en el universo en cuanto a temática de algo, ¿vale? O sea, está el techo, todo cuida al mínimo detalle. Flipante, flipante la peña todo el rato haciéndose fotos. Todo lo que queráis de BTS está en esta cafetería. Si vosotros en España no encontráis pósters de BTS es porque los tienen ellos aquí. Pero el objetivo principal de esto es probar su comida. Y por lo que veo, y estoy viendo que toda la gente lo pide, el bibimbap parece ser que lo hacen bastante bueno. Y es una comida muy típica coreana y creo que es una buena manera de empezar con un buen bibimbap. A mí es de mis comidas favoritas en Corea. Y veo que aquí tiene algo más de... algo con kimchi a lo mejor. Sí, yo creo que así, un snack rapidito, rodeado de BTS, me apetece. Me flipa porque hasta donde están los palillos hay fotos de ellos, ¿eh? Aquí tenéis. Oye. Oh, 감사합니다. 감사합니다. ¡Uy, qué buena pinta tiene! ¿Qué ruidito hace este bibimbap? Porque te lo sirven bien calentito. Tiene pinta de que es original. Puedes pillar dos tipos de bibimbap, o con cerdo o sin cerdo, o con vegetales. Y luego he pillado aquí esta sopita, más de lo mismo, con un poquito de tofu. Que de hecho esta sopa se ve de locos, ¿eh? ¡Qué rico, qué rico! ¡Mira! No paran de llegar cosas y me han dado un delantal para ponérmelo porque esto está salpicando como una barbaridad. Esperaba que el delantal fuese de BTS. Me ha decepcionado un poco esto, ¿eh? Te reconozco, venía todo muy bien y el delantal no es de Jungkook. Lo siento, yo quería la cara de Jungkook aquí. Lo que tenemos aquí es básicamente bibimbap en una cozolita volcánica, muy calentito, que es arrocito con kimchi, ahora veréis, con un poquito de algas, un poquito de vegetales, también lleva algo de cerdo, sopa de tofu para acompañar, esta tiene una pinta espectacular, y luego una sopita de kimchi que está ardiendo como todas las personas que están aquí ahora mismo. Hoti a muerte, ¿vale? Porque está rodeado de BTS, imagínate. ¿Por dónde empezamos? Vamos a probar el kimchi lo primero, y deciros que aquí en Corea este tipo de guarniciones son refill, ¿vale? Te puedes poner todas las que han traído aquí, han traído unos cuantos vegetales, un poquito de radish, un poquito de espinacas con rábano, te puedes poner todas las que quieras. Yo voy a probar primero el kimchi, tiene pinta de que está peleón, ¿eh? Está buenísimo, está buenísimo. Muy bueno. No, qué bueno está, me flipa. Voy a probar la sopita de tofu, también está ardiendo, ¿eh? ¡Ay, qué buena está! Está espectacular, súper suavecita. Una sopa de miso súper suave, súper suave. Muy, muy bueno. ¡Ay, qué bien! Y ahora lo que vamos a hacer va a ser menear la mandanga del bibimbap, ¿vale? ¿Vale? Aquí tenemos esta mezcla, ¿vale? Que es el del cerdo con un poquito de kimchi, algas. Ahora vamos a ponerle un poquito de arroz, que por cierto no se lo voy a poner todo porque quiero comer un poquito de arroz con el cerdito, ¿vale? Oh, se menea todo muy bien. Es como muy básico, ¿no? Este bibimbap, pero me gusta, le faltan como brotes también, ¿vale? Uy, qué bien, qué textura está cogiendo. Me flipa, ¿eh? Me flipa. Vale, ¿lo probamos? Ay, lleva algo que no me mola mucho. Hay un tipo de hoja que te sirven para hacer, por ejemplo, cuando comes barbacoa coreana, que sabe como a... En España no se gasta, tiene un sabor súper peculiar, como... Esto parece una locura, pero sabe como las hojas de los árboles de gusano de seda, como las moreras. Sabe a eso. No me mola nada, no me gusta nada. El cerdito está muy bueno, el arroz está espectacular. Estas hojas son las que os digo que tienen un sabor como... Es que diría que se parece como un poco menta, hierbabuena, algo así. No me molan nada, no me gustan nada. Yo cuando como bulgogi, barbacoa coreana, etcétera, siempre la como con lechuga, con la hoja de lechuga. Decir que el arrocito está muy bueno, la carne también, me encanta.
Y ahora le toca el turno al pork kimchi soup, que básicamente es una sopa, un caldo de kimchi con algo de tofu y algo de cerdo, ¿vale? Lleva carne, la puedes pillar vegetales o con carne. Esto es súper común también aquí en Corea. Por lo general se consume más. Decidme en comentarios cuál es la que más se consume. Yo diría que la de kimchi y ya está. O kimchi y pollo también se come bastante. A mí me flipa esta salsa, ¿eh? Pica como un demonio. Wow, está fuerte, pero me gusta mucho. Quería dejarme esta parte de arroz, porque ahora lo que hago es cojo un poquito de la carne, la pongo aquí, cojo un poquito del caldito de kimchi, hago así, y ahora me lo como. Y tengo aquí un arroz, ¿veis? Un arrocito con kimchi y el caldito que está de locos. Qué bueno, ¿no? Aquí está. Yo creo que esto, ahora que llevo aquí un ratito, familiarizándome con mis colegones de BTS, creo que es un sitio muy bien pensado para todos los que sean mega fans de BTS, de que de hecho no para de entrar gente. Oye, están aquí rodeados de su idol favorito, comen una comida coreana muy buena, porque está muy rica, y a un precio bastante razonable, porque todo lo que veis en la mesa tiene un precio de 20.000 wonos, que viene a ser unos 12 a 13 euros todo lo que habéis visto. Bibimbap con la kimchi soup de cerdo y tofu, también te viene el caldito de miso y la guarnición refill junto con la bebida. Yo lo veo muy guay, así que pese a estar en Gangnam, en este barrio que es bastante caro, oye, si eres un fan de esto, me gusta. Estoy explorando esta fiebre coreana y de momento me está gustando. Ahora lo que tengo ganas de ver es el tema cafeterías. La comida de momento aprobada. Nada mal. La sopa de kimchi está espectacular, ¿eh? Dos cosas antes de salir. La primera, que me gusta cuando la gente se va, nos cruzamos, nos miramos con mirada cómplice, como a ti también te gusta BTS, ¿eh? Porque no saben que yo estoy aquí encubierto y conozco BTS, me gusta el grupo, pero no lo conozco tan bien como ellos. Y lo segundo es que la gente viene y no son ni adolescentes ni gente muy joven, o sea que viene, de hecho vienen familias de aquí, de Corea. Me ha resultado muy interesante, pensaba que me iba a encontrar esto como una fábrica de, no sé, de hormonas y no, al contrario. Atención con esto porque he hecho amigas de la BTS Army y les he preguntado curiosidades sobre este local. Y es que todo comenzó porque BTS venía aquí a comer antes de ser mega estrellas y entonces se ha conservado como el restaurante oficial o el sitio emblemático en el que tienes que ir a comer si eres fan de BTS. Esto no sé cómo va a terminar, pero los otros sitios que he buscado y que además me han dicho las seguidoras de BTS, vais a flipar. O sea, yo creo que lo mejor está por venir. Vamos al siguiente sitio, un bus, 20 minutos, media hora y llegamos. Para que os hagáis una idea de dónde llega el punto de fanatismo, afición, llamadle como queráis, fiebre por los idols, y es que hay monumento del Gangnam Style que, si no me falla la memoria, fue el primer megapetardazo del K-pop. Yo creo que sí, de hecho es que fue mundialmente conocido. En España eso sonó una barbaridad, Europa, yo creo que allá donde me estés viendo seguro que sonó, y está al lado del centro comercial de Coex. De hecho ahora mismo estoy en la K-Plaza, aquí hay una mega pantalla gigante que cuando sale también algún tipo de éxito en relación a los K-pop lo anuncian aquí, y es que aquí dentro hay algo también muy mítico en relación a la cultura K-pop que os voy a enseñar ahora mismo y espero que tengan café. Necesito un café, ya mismo. Aquí ya te dice cosas, ¿eh? Aquí te dice cosas, ya hay unos colegas esperándonos. Wow, cremas de idol. Cremas de idol, la que usa Jungkook. Te la venden aquí. Flipante. No, flipante, es increíble. Está claro que merchandising puedes comprar y además puedes comprar también CDs. Lo doy por hecho. Vamos a la planta de arriba, que tiene pinta de que también va a haber mandangón. Y a comer algo o a beber algo. Vale, esta planta es más hardcore, ¿eh? Esta planta es más hardcore, ¿eh? Atención. Aquí hay pantalla gigante. Pantalla gigantón y más cosas. De hecho, aquí tienen una academia para la peña que quiere ser idol. Pues aquí puedes empezar. Y esta es la parte del café. A ver. Oh, qué chulo, ¿no? ¿Tienen cafecito? Ya lo tengo.
Café rodeado de idols. Qué extraño que es esto. Parece como un croma. Parece como que estás en el backstage de algún sitio, porque es todo en relación a idol, todo imágenes, fotos. Son 3 pisos. Y en cada piso es más idols todavía. Solo falta que te lo pongan aquí la cara de alguno en el café, que por cierto, el café son 6.000 wons, bastante caro para ser un café en Corea, por aparte es pequeñito y además no iba la máquina de café. Y me han dicho si quería cold brew, que viene a ser en botella, el café en botella, que no está tan rico como si te lo hacen en cafetera. Es lo que tenían, no pasa nada, me apetecía probar un café de idol, a ver a qué sabe el café de idols aquí. Y el sitio este, la verdad que está guapo, mola mucho, súper amplio, un montón de gente y parece que es un poco rollo, si sacan algún tipo de álbum o algún tipo de evento, parece que lo celebran aquí. Corregidme en comentarios si vosotros lo sabéis, pero tiene toda la pinta, porque tiene ahí como para la gente, para que no se aglomere la gente. Allá al final están haciendo una movida con cámaras. ¿Existe la posibilidad de encontrarte un idol aquí? Supongo que sí, ¿no? Harán meet and greet en este tipo de sitios. Voy a poner un corazón, voy a poner no lift, no pizza. Si venís aquí, también firma ahí, al lado de la de BTS. Lo que os decía, esto no es una cafetería. Bueno, sí es cafetería, pero es que es un edificio entero. Puede ser de lo más icónico y emblemático si te mola la fiebre coreana, ¿vale? El K-pop, el movimiento del K-pop de los idols. Yo creo que esto es obligatorio. Y además, no está especializado en nada en concreto. No es, por ejemplo, solo de BTS. No, hay como de 30.000 diferentes que yo desconozco. Y te puedes tomar tu cafecito. Aquí lo tienes, ahí sentadito, tranquilo. O te das un paseo, o compras merchandising. Lo que tú quieras.